Si quieres saber cómo hacer eliminaciones épicas, cómo mejorar tu juego, cómo subir a platino y además convertirte en un mejor jugador de Honor of King, debes mirar cada uno de estos consejos, porque te quiero explicar cada uno de los trucos y los momentos que estoy utilizando para que el juego mismo me haga cosas como estas. Brutal, esto me encantó, así que disfruta del video y ojo, con estos consejos llegarás a platino muy rápido. Consejo número 1 para mejorar todas tus partidas. Recuerda que para los héroes vamos a tener tres tipos de héroes, o más bien tres tipos de carriles. Tenemos la línea de choque, la línea central, la línea de farmeo, el cazador, que sería la jungla, y el merodeador. Miren, gente, yo siempre les voy a decir una cosa: enfóquense. En mi caso, yo me estoy enfocando en los héroes que siento que debo jugar. A mí me gusta la línea de choque, o sea, el top, la línea de arriba. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es enfocarme en 3 campeones, como mínimo. Más bien enfócate en 2, o sea, 3 porque tal. Y aquí lo tenemos, tenemos a mi Bullion, ya saben que mi Bullion es la personaje que más estoy jugando. Tengo también a Ajane, me encanta Ajane. Y como último personaje, que aquí no está, pero lo estoy estando probando mucho, más que todo lo he probado muchísimo, sería Xingyu. Son personajes tanques o personajes guerreros. Con ellos yo voy por la línea de choque y las runas que utilizo, o más que aquí se llaman arcanas, son las que utilizo para ellos como tal. Y consejo número 2, arcanas. ¿Qué son las arcanas? Bueno, las arcanas es lo que te permite a ti mejorar un poco tu héroe. Acá tú tienes las arcanas. En mi caso, como yo siempre trato de buscar lo que es ataque físico, velocidad de movimiento, ataque en velocidad de ataque, ataque físico, perforación física y o ataque físico igual perforación física. Todas estas son las runas, o bueno, las arcanas que estoy utilizando para mis personajes. Si se dan cuenta, lo estoy utilizando casi para todos. ¿Por qué? Porque con ellos son los que me estoy enfocando. Entonces sigan esa misma línea. Con eso las mismas arcanas. Porque mira, si ya tú utilizas una arcana para otro tipo de línea, entonces lo que vas a estar saltando. Ahí viene el consejo número 3. No salten de héroes, gente. Si ustedes se ponen, no es que voy a jugar jungla y en la otra juego top y en la otra juego tal. Está bien, si eres un pro, bacano, pero si estás empezando en el juego y no tienes el conocimiento, lo que vas a hacer es fallar partidas. Bueno, quiero hablarles de un cuarto punto, pero eso lo voy a hablar acá en el mapa. Gente, si tú eres jungla, recuerda que tus líneas necesitan ayuda. Muchas veces los junglas se les olvida y se llevan estos monstruos. Por ejemplo, en el top nosotros necesitamos este monstruo. Este monstruo, además de dar un intervalo de represión de 70 segundos, que da oro y experiencia. Ayuda a que tu línea top sea más fuerte. En el caso de la línea bot, tenemos también a este. Igual da oro y experiencia. Así que por favor, jungla, ayuda a tus dos líneas dejándole esos dos monstruos. Y recuerda hacer los monstruos épicos. Dato muy importante: si tú haces un monstruo épico, no puedes ir a atacar a otro monstruo de inmediato. Debes esperar más o menos 90 segundos, porque el daño que le vas a hacer al monstruo de la parte de arriba va a ser mucho menor. Y aún ese es algo muy importante para los junglas. Muchas veces los junglas no lo utilizan de esa manera y allí están fallando. Otra cosa, juega con amigos. Prácticamente toda esta gente que está aquí, a ninguna la conozco. Ninguna, miren todo el pocotón de agregados que tengo. No los conozco, ¿por qué? Porque he hecho buenas partidas y dentro de mis partidas la gente dice, wow, este man es pro, pum, me agrega como amigos y juega muchísimo. Trata de reclamar todas las recompensas. En estos momentos, bueno, ya este sería el consejo número 5, reclama todas las recompensas. ¿Por qué? Porque en estos momentos por iniciar sesión te están dando héroes, te están dando skins, mejor dicho, tú reclamas recompensa y vas a tener héroes.
Así no sea lo que tú utilizas, no importa. Con eso vas a poder tener skin, vas a poder tener más héroes, vas a poder cambiar de línea, porque si de pronto dices, no, no me siento cómodo como mago, me siento mejor como asesino, no, de verdad es que no me siento cómodo como arquero, así sucesivamente. Con esto yo quiero mostrarles lo que es la tienda. Recuerda que puedes comprar lo que es skin, puedes comprar héroes más económicos, porque cada vez que vas reclamando, por ejemplo, mira, aquí tengo yo descuento para comprar ciertos héroes, pero no lo necesito. ¿Por qué? Porque no lo estoy utilizando. Entonces, ¿para qué voy a gastar? Mejor espero. Utiliza bien tus fichas para que cuando vayas a comprar un héroe valga la pena. Por ejemplo, esta Charlotte me llama la atención. La Charlotte es una luchadora. La estuve jugando contra una partida, pero el man que la estaba usando cogía a Juan y lo destrocé. Bueno, son cositas que pasan, cositas que pasan. Y como consejo final para mejorar, aprende las habilidades de tu héroe. Aprende cada momento dónde debes ir. No se te olvide reclamar todo lo que te da en los bonos del camino. Cada vez que vamos avanzando un camino, mira, obtenemos recompensas. A mí a veces se me pasa y bueno, y la reclamo de golpe. Pero esto es muy importante para poder obtener mejores características y eso te va a ayudar a seguir. Miren por acá, mi Araujo, que es con el que más he jugado, es un brasilero. Desde que me agregó, he estado ahí firme con él. Me gustan de verdad las partidas. Son partidas de 20 minutos casi siempre. Yo pensé que eran un poco más rápidas, pero no, son partidas de 20 minutos. Y en estos 20 minutos es combate frenético de arriba abajo, de abajo arriba. Por ejemplo, ustedes saben que yo estoy utilizando mucho Wuhan porque me gusta mucho el héroe, pero es que me siento muy cómodo. Entonces, ¿qué sucede? Llevo 81 partidas y llevo 10 días jugando. En estos 10 días ya subí a platino y estos son mis 14 héroes más usados. Mira, aquí están los 3 héroes que le estaban diciendo, si se dan cuenta. También es porque los tengo, ¿no? Porque estos son los que tengo. Pero el que más utilizo además de Wuhan es Shan Yu, porque me gusta muchísimo. Tengo 63 likes, o sea, muchísimos likes. Bueno, por acá también tengo los mejores momentos destacados, que obviamente ya lo vieron en el principio del video, porque así va a empezar. Y aquí está mi historial. En la historia, mira, tengo victoria, 2 derrotas, victoria. Mira, aquí tuve una racha de derrotas, 4 derrotas que me dejaron triste, pero también acá tuve, miren, 5 rachas de victorias. Y aquí están. Siempre tengo las mismas builds. Bueno, ya les voy a estar trayendo más que todo lo que ya son builds, movimiento en el mapa, ciertos héroes que debemos utilizar y no, y cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, tuve una partida que no duró miren, 9 minutos esta partida. O bueno, una que ganamos que me sorprendió, no duró nada. Pero nada, o sea, la hicimos súper bien. Estábamos ya, creo que fue esta, la 4-0. Sí, no duró mira, 6 minutos duró la partida. Qué brutal partida. Empezamos y toda la gente, o sea, esa gente parece que hubiese visto un video de Arcanite. Dijeron, joda, vamos para acá todos juntos. Yo le decía, vamos, pum, todos juntos, matemos, pam, pam. Y cuando queríamos ver, a los 6 minutos ya teníamos la partida ganada. ¿Y qué hizo el equipo rival? Se rindió porque ya dijeron, no, nos destrozaron. Brutal. Bueno, gente, gracias por ver mi video. Por acá te estaré dejando otro video de cómo utilizar a Wuhan bien en competitivo.